Estamos en un programa más de conciencia auditiva. Esta vez la transmisión se hace directamente desde Barcelona. Hemos andado caminando por la Barceloneta, viendo las estatuas que están y a los surf o a los windsurf que andan por ahí. Y nos ha parecido un lugar donde el clima en este momento son 42 grados, nada frío diría yo, ni gélido, sino todo lo contrario. Y te damos la bienvenida. Saludo a mi querido amigo Gerardo Alvarado de Hierro. Y yo, como siempre, a mi buen amigo el doctor Carlos Barramolán. Iniciamos con las notas de la semana. Tenemos una primera nota que es entretenida, pues, como siempre, por el dejo de... ¿Qué llamarlo? La doble moral, el doble discurso, Sí, la doble eticidad. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresa el rechazo absoluto ante una jurisprudencia que más temprano esta semana, el 15 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide autorizando el matrimonio de personas del mismo sexo. Y pidiendo también que los códigos civiles se homologuen en el país, es decir, que permitan esta cuestión, que no haya algún estado donde esto no se vaya a presentar como tal. Entonces, acto seguido, el episcopado mexicano se sintió ofendido ante esto. Recordemos esta cuestión del credo, esta especie de bula, de fatua que tiene el credo católico, en el cual, a propósito, yo escuché una vez, hay un programa, si ustedes vieron alguna vez un programa de estos de Cristina Saralegui, que es una cubana bastante ignorante, como muchas de las cubanas que migraron antes de la revolución a Estados Unidos. Resulta que estaban haciendo precisamente un programa de homosexualidad y se levanta uno de esos cubanos del público, ¿no? Y empieza a impugnar a uno de las personas que eran homosexuales dentro del programa y dice, ¿cuándo se ha visto esto en la Biblia? ¿Cuándo se ha visto? Cuando ahí dice hembra con macho, hembra con macho, imagínate, o sea, qué estupidez, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas no cabe de extraño, y en el caso del episcopado tampoco cabe de extraño. Yo lo que le preguntaría al episcopado, ya que está tan irritado con esta condición de la legislación mexicana que ahora ampara el matrimonio de personas del mismo sexo, yo le preguntaría al episcopado mexicano que si no está irritado o enojado porque Monseñor Schulenburg tenía unos palos de golf que costaban más de 100,000 pesos y jugaba en un club de golf, mientras hay gente de su propio credo que se muere de hambre en este país. Me gustaría saber si eso no irrita, si no causa algún resquemor. Yo diría, y todavía peor, y demostró que no existió la Virgen de Guadalupe, ¿no? Aparte era un traidor. Pero y más agresivamente. Creo que al final, o sea, esto es un tema de moralidad y no de practicidad, que es finalmente lo que entiendo de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, estos matrimonios homosexuales, vaya, de facto ya existen. Hay que regularlos porque efectivamente a la falta de uno de los dos consortes, lo que encontramos es que el otro consorte se queda en estado de indefensión. Sí, bueno, a mí me parece finalmente que la tendencia debe ser hacia el siglo XXI, si no se concretó en el siglo XX, de crear una sociedad mucho más abierta, mucho más horizontal, en la cual los derechos como conquistas sociales finalmente redunden en una mejor convivencia, armonía, tolerancia, pensar que lo diverso nos une y no solamente lo uniforme es lo que debe primar. No sé, este tipo de cosas deben estar ahí, ¿no? Hemos tenido muchos desencuentros como para tener otro más. Ahí, curiosamente, también el diputado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guanajuato, Felipe de Jesús Orozco, hace el comentario que dice, bueno, está bien que se casen, pero por ningún motivo les vamos a autorizar la adopción. ¿Por qué no? Esa fue la practicidad y tuvo eco. En redes sociales dijeron, la tendencia fue... Si tú te casaste y ves la jeta que tienes y nadie te impidió tener hijos, entonces... Hay un debate que siempre ha sido moral. Dices, bueno, ya al final esto es totalmente de moralidad. ¿Qué pasa con un niño que crece con dos padres o dos madres? Si es un niño que va a ser bulleado en la escuela, si es un niño que va a crecer confundido sobre su orientación sexual, si es un niño que... Mira, yo, perdón por el ejemplo que voy a poner, a lo mejor no es pertinente, no debo ponerlo, pero yo tengo una alumna en la Universidad de La Salle que su papá era o es homosexual. Y yo nunca vi ningún problema con esto. Jamás vi, y jamás vi que alguien lo tildara de alguna forma esta relación.
Y a mí me parece una condición humana y normal. O sea, si existe la homosexualidad, no es una cuestión que rompa la natura o vaya en contra de algún jus naturis, que el jus naturis se genera tanto de lo divino como por creación humana. Entonces, me parece que no. No, yo también opino lo mismo que tú, digo, porque finalmente cuando nosotros crecemos, nosotros no vemos a nuestros padres teniendo ningún tipo de conducta sexual. La conducta sexual ocurre en una familia, vamos a llamarle, medianamente funcional, de la puerta de la recámara para adentro, o vaya, donde no estén los niños para ser testigos del acto amatorio propiamente dicho. O sea, el niño crece, en la generalidad de los casos, bien adaptado cuando finalmente el sexo es una de las últimas cosas que se le expone. Que el hecho de que tengas dos papás o dos mamás, pues realmente no debe de afectar mucho tu desarrollo. Sí, a lo mejor ahí lo que podríamos decir es que los roles no pueden ser subrogados, es decir, eso es cierto. O sea, un rol paterno es un rol paterno, Claro. Y un rol materno es materno. Entonces, esto también he escuchado muchas veces que me castra en ese sentido, que dice, yo he sido madre y padre para mis hijos. ¿Cuándo? Has sido madre que trabaja y provee, pero eso no te da el rol de padre, ¿no? Como a la inversa, o que un padre custodiara a los hijos tampoco implicaría al margen de la madre que fuera madre, o sea, no, es más, ser padre, una felicitación a los padres del día también, ser padre no es cualquier madre. Eso es, y con esa nota terminamos con otras, sigamos con otra nota interesante de la semana. El líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, Rubén Núñez, convoca a todos sus agremiados a participar, o más bien a no participar en la aplicación de los exámenes de evaluación docente de los días 20 y 21 de junio. Y dice, nos dejan en estado de indefensión y por lo tanto no nos vamos a parar a hacer los exámenes, que hagan lo que gusten hacer. Y esta misma semana increpan que Choefet, bien conocido por nosotros como la Daga, es llamado a declarar a Congreso precisamente porque no se aplicaron los exámenes y se sigue pagando la nómina de Oaxaca, de Michoacán y de Chiapas. Pero bueno, yo creo que estos señores, no sé si por la ironía, que a lo mejor tienen razón. Para ser profesor no se debe saber ni leer ni escribir. Ya pongan una cláusula que diga, el que quiera ser profesor, que no sepa leer y escribir. Y ya con eso se evitan de evaluaciones, se evitan de cualquier cosa y cobren. Es una verdadera... Es una estupidez. Es una estupidez. Sin embargo, bueno, estaremos esperando con gran expectativa qué es lo que va a ocurrir en la próxima semana con respecto a la evaluación. Esta semana también se destapa otro asunto que es interesante. La diputada local panista recién electa, Lucero Sánchez López, se le acusa de ingresar a un penal de forma de inicio con falsa identidad, con falsas declaraciones en el altiplano. A ver, un penal no es un lugar donde los hombres strippers se desnudan, no, un penal es... donde los hombres malos se guardan. Se guardan. Y esta mujer entra a ver a Joaquín el Chapo Guzmán. Entonces, hay videos que se empiezan a difundir esta semana. Oye, ¿cuántos años tiene el Chapo? El Chapo tiene ahorita como 56. ¿Y no alcanza a tener 60 años? No, todavía no. Entonces se pasó 10 años fuera de la cárcel, por lo menos disfrutando esos 40 años muy bonitos que tenía. Más o menos, sí. Más o menos. Chapo, por supuesto, recordemos que tiene 2 fugas exitosas, 2 reingresos a Cerezo, este último muy cacareado por Marina y por Ejército, un objetivo altamente prioritario para el gobierno de Enrique Peña Nieto, al final fracaso absoluto, pero bueno. Quizá un objetivo prioritario para Enrique Peña Nieto sería abatir el hambre y la pobreza en México. Que la FAO esta semana lo premió con esta... Pues, ¿qué dirías? Es finalmente un taparle el ojo al macho, ¿no? A mí me parece una estupidez por la siguiente cuestión. Que en determinado momento hay algunos indicadores de Naciones Unidas con respecto a pobreza y también con respecto a la cuestión de la alimentación. Por ejemplo, en cuanto a pobreza, si tú como persona tienes piso firme en tu casa, si te mandan a hacer el piso firme o tienes el piso firme, ya no entras dentro de algunas condiciones de pauperización. Entonces, para Naciones Unidas, un país que la gente tiene o un número de personas que vivían en esta condición pasa al piso firme, deja de ser aparentemente pobre. Y a mí me parece que es una condición bastante difícil. No lo hemos trascendido, o sea, finalmente los programas sociales se quedan en prebendas a cambio del voto, porque eso es lo que nosotros sabemos. O sea, los programas sociales se suspenden antes del voto.
se vuelven a activar curiosamente. Ahora están activos. Durante el voto y a la postre, y después se vuelven a desactivar. Finalmente no cambia la condición porque se entiende como una limosna, ¿no? Es una monserga que se da para obtener una determinada opinión favorable del partido del candidato y después se detiene otra vez. Claro, entonces, bueno, digo, yo no estoy en contra de que el Chapo Guzmán haya sido capturado o que la delincuencia organizada finalmente tenga que ser metida tras las rejas. Creo que la ciudadanía pide eso, pero me parece que acompañando esa cuestión hay que acompañar una serie de otras tareas, ¿no? Y que están pendientes en México. Y de hecho, la cuestión de la seguridad en México está en entredicho, o sea, esto es una condición. Aquí lo paradójico es que esta señora es una candidata electa. Exacto. O sea, Lucero Sánchez López es candidata electa y va a ver al Chapo a que le haga un servicio. Se platica con él en las rejas de práctica y el video muestra a esta mujer platicando con él. Nunca se toman de la mano, nunca nada, hablan. Se mueve adelante y se atrasa un abogado, probablemente el Ministerio Público, un juez, etcétera. Se ve un policía que aparece y desaparece. Y cuando le preguntan a esta mujer que, bueno, que si fue la novia del Chapo, que si fue a hablar con el Chapo, ¿para qué? Ella dice que sí tuvo una entrevista, pero después de primero negarlo. ¿Pero que sí es novia o que no? Que primero lo niega, dice que no es ella en los videos. Después demuestran que sí es ella. Dice, bueno, sí fui a verlo. ¿Y entonces por qué lo negó? Que era puramente académico, un interés puramente académico. Dices, bueno, si eso es cierto, entonces cualquier estudiante puede descubrir cualquier cosa. Uy, yo a una alumna mía en una clase de biología le dije, desnúdate, esto es solamente un interés puramente académico, quiero ver tu anatomía. Y después jugar con ella. Respetuosamente. No sé si eso se académicamente. No, fíjate que esta nos lleva a nuestra nota número 4, esta nota es muy divertida. Un chico que de la Universidad Iberoamericana, que se llama Ángel Noriega Cadena, se le ocurre hacer una investigación sobre, él es pasante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, se le ocurre hacer una investigación sobre las empresas de seguridad privada en México y descubre que en México hay más de 6,000 empresas de seguridad pública o de seguridad privada y que todas estas empresas operan de forma irregular. Encuentra que más del 75% operan de forma irregular, no pagan sus cuotas, no tienen al personal debidamente capacitado y empieza a hacer una crítica sobre lo que fundamenta, legalmente hablando, a estas empresas de seguridad para operar. Descubre que de estas empresas muchas están formadas por ex-servidores públicos, por servidores públicos en activo, que empezaron montando... Ex-guaruras, que empezaron montando con un par de guaruras de ellos, y ese par de guaruras se convirtió o empezó a... ¿El empresario? Multiplicarse en el número de guaruras haciendo exactamente lo mismo. Y curiosamente estas empresas están mal capacitadas, mal financiadas, mal orientadas, no pagan impuestos, no declaran correctamente y se volvió un mini escándalo. Ahora, este porcentaje de 6,000 empresas más, que es el 75% de empresas irregulares de seguridad, es idéntico al de las empresas de gas. Curiosamente. O sea, a lo mejor son de estos fulanos. A mí lo que me llama la atención es que he sido un estudiante, ¿no? He sido un estudiante en el desarrollo de una tesis. La Ibero lo publica, le da juego y finalmente encontró reverberancia en redes sociales. Eso me muestra que los que estudian pueden tener trazos distintos a los que no estudian, pueden encontrar cosas que no. Entonces, interesante la nota. Esta misma semana, Amnistía Internacional le exige al gobierno de Enrique Peña Nieto que esclarezca en los próximos días los incidentes que involucran la desaparición y o homicidio, tortura, vejación de por lo menos 200 inmigrantes en distintos puntos del territorio nacional, entre Guatemala, la frontera con Guatemala y por supuesto la frontera con Estados Unidos. Sí, habíamos hablado de en ocasiones pasadas sobre la actuación de Solalinde, que tiene esta asociación de hermanos en el camino, en donde finalmente él ha sido una de las personas, Alejandro Solalinde, quien expone de la mejor manera que hay detenciones arbitrarias, y no solo de la policía, sino esta cuestión de las propias autoridades de migración, ¿no? En determinado momento hay también tortura, existen vejaciones de todos tipos y hay un comercio con ellos, ¿no? Entonces, estas impugnaciones, había también habido una impugnación
de esto sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se había postulado. Vino un visor que se apellida Méndez, Alberto Méndez, ¿sí? Exactamente. De Naciones Unidas, y también refirió lo mismo. Entonces es un revés tras otro, ¿no? Así como decimos que bueno, que a Enrique Peña Nieto se le premia ahora porque tenemos menos hambre en México, habría que ver quiénes tienen menos hambre. Bueno, aquí hay una impugnación clara, ¿no? O sea, un revés tras un pequeño derecho. Y al mismo tiempo decimos que este es un conflicto doméstico en México y que por supuesto impacta. ¿De qué forma impacta? Bueno, pues el Instituto para la Economía y la Paz hace el comentario, o hace patente las cifras, de que en México cuesta aproximadamente la guerra contra el narco y este conflicto doméstico 221,000 millones de dólares al año. Y 221,000 millones de dólares al año, solo imagínense esto. Si nosotros estamos indignados por esta última elección que costó grosso 300 millones de dólares, imagínate 200,000 millones de dólares al año. Es una estupidez de cantidad de dinero, es impensable. Es el sexto gasto más grande que hace el Estado en un área prioritaria. El problema es que los resultados no son... Exacto. O sea, hay 2,000 millones de pesos, pero no necesariamente hay 2,000 millones de resultados. Efectivamente. Nosotros ahorita en este momento tenemos el sexto gasto dedicado a la contención de la violencia más grande en el mundo, solo debajo de Estados Unidos, de China, de Rusia, de India y de Brasil. Claro, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos, en el caso de China, en el caso de Rusia, inclusive me atrevería a decir en el caso de Brasil, son economías que son mucho más pujantes. Habría que ver, la economía india tampoco es nada despreciable. No, porque ha hecho transferencia tecnológica y reconversión industrial de tal medida que ahora son productores inclusive de algún automóvil, ¿no? O sea, digo, aunque sea, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de hacer un automóvil. Entonces, me parece que ellos tienen mayor poder económico y México está desembolsando una gran cantidad de recursos y es un país que se ve apremiado en este momento, ¿no? Es una de esas condiciones que debería de realmente estudiarse, porque estamos tirando el dinero al idiota en tapar y apagar fuegos y no realmente en prevenir su nueva formación. Estoy de acuerdo. Habría que realmente considerarlo. Y hablando de quién inició la guerra contra el narco, bueno, Felipe Calderón esta semana es declarado por Nicolás Maduro como persona non grata por sus comentarios sarcásticos tras el encuentro entre Vinotinto y Colombia en la Copa América. Aquí me parece interesante porque es la nota que sigue. Felipe Calderón evidentemente es un tipo de la derecha mexicana, no va a querer a Maduro, como tampoco va a querer a Chávez, ¿no? O sea, ni mucho menos. Pero me parece que hace un comentario que empalma cosas, ¿no? Empalma un juego de fútbol con algo de la realidad interna o política interna de Venezuela. Me parece que eso no tiene nada que ver. Inclusive hay quien se cubre las espaldas, el ex candidato a la presidencia de la República, Capriles, se cubre la espalda y le dice: presidente, esto es nota pasada, todos los venezolanos queremos que la Vinotinto gane y todo ese rollo, ¿no? Entonces se armó un problema, se armó un dime y un direte en donde no tenía por qué haberlo. Y después, acto seguido, cuando Donald Trump empieza a hablar en contra de México, en contra de los migrantes, en contra de la relación que inclusive tiene México con un tono más que racista, ¿no? Y él pensando que va a ser presidente de los Estados Unidos, que él se va a catapultar hacia la presidencia, esperemos que no, hacia la presidencia de los Estados Unidos. Una de las primeras personas que responde increíblemente es Nicolás Maduro, quien habla que no se metan con sus hermanos mexicanos, que ellos han tenido una política imperialista en contra precisamente de los mexicanos, y el que responde como jefe de Estado finalmente es Nicolás Maduro, ¿no? Ahora, hay que tomarlo con pinzas, porque de repente es un jefe de Estado, pero es un jefe de Estado que es polivalente, también admite muchas expresiones hacia el mundo y, bueno, hay que tomarlo con pinzas. Es un jefe de Estado con una política unipersonal para dirigir un Estado. Y en ese sentido podría... Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si esta declaración, por decir algo, la hubiera hecho José Mújica,
a lo mejor hubiera tenido un peso mayor todavía, ¿no? Por la presencia, por la prestancia, por esta entronización que tiene en la palestra política. Pero en el caso de Nicolás Maduro es más una condición reactiva de pegarle a modo a Estados Unidos. O sea, cuando Estados Unidos comete un error, Maduro sale en defensa, ¿no? El capital político... Que no quiere decir que no quiera México, ¿no? O sea, no, pero el capital político y el peso político que tiene una opinión de Nicolás Maduro a lo mejor tiene reverberancia en su gabinete, en un puñado de personas, en un puñado de países. Pero claro, pero no en la zona. No necesariamente en el hemisferio, no necesariamente. Esta misma semana se destapan Hillary Clinton, que dice que sí. Oye, bueno, ¿y qué opinión te merece Donald Trump? Mira, yo creo que Donald Trump, es interesante que lo mencionemos a Donald. Donald Trump hace 2 años hace un prelanzamiento de su campaña presidencial. ¿Tú te acuerdas de otro imbécil que Ross Perot? Ross Perot, por Sí, supuesto. ¿te acuerdas de ese idiota? Bueno, más o menos de este. ¿Te acuerdas de Bob Dole? Sí, cómo no. O sea, casi siempre los independientes van como en esa tirada. Ross Perot, Bob Dole. Estos tipos tienen una cantidad de dinero. Cuando idiota. Yo no me acuerdo si Perot era empresario tejano. Sí, petróleo. Pero era Bob Dole Comunicaciones. Era como el sexo, era rico. Aquí Trump hace dos años hace una presentación que se llama los roast. El concepto del roast es divertido porque se toma un personaje, se le pone al centro de todo y 10 invitados, 12 invitados empiezan a criticarlo abiertamente y le dicen todo lo que le pueden decir en burla. El invitado soporta los ataques de 12 personas y después se defiende. Eso es un roast. La roastizada. El roast de Donald Trump fue muy chistoso y terminó con Donald Trump diciendo que él quería lanzarse de presidente. Ese modelo lo copiaron los de Televisa, estos periodistas que ponían en medio de candidato y de repente lo atacaban entre todos. Claro, empezaron a pegar. Mira, es parte del humor muy gringo. Eso es, como lo puedo definir, es tener la piel muy gruesa ante determinados ataques. Y empezó como un ejercicio, se supone que en Yale, se convierte después en un formato de comedia, es muy chistoso, los invito a que vean un roast. El roast de Donald Trump, curiosamente, no es tan chistoso. Ha de ser muy chistoso reírse de un tercero mientras no sea de ti. Claro, mientras no sea de ti mismo. Ha de ser. Trump finalmente sobrevive su roast, pero declara que desde ese momento quiere ser candidato a presidente. Ahorita Trump se descara y después Trump le preguntan, ni siquiera le preguntaron, él mismo afirmó que algunos de los problemas tenían que ver con migración y que, por ejemplo, los mexicanos, que el hecho de que los mexicanos estuvieran en Estados Unidos causaba problemas, que no venían los mejores ni de los más brillantes mexicanos, sino que venían mexicanos con problemas y que venían problemas con narcotráfico y huyendo de la violencia y que traían su violencia con ellos. Bueno, yo he estado en varios lugares donde hay turistas norteamericanos y no por peyorativamente verlo, pero muchos de ellos son bastante imbéciles, ¿no? Y vienen aquí a México y hacen una serie de anomalías o son capaces de ponerse ebrios normalmente porque vienen a beber en grandes circunstancias y nosotros nunca hemos pensado, bueno, esto no es lo mejor que viene en el turismo norteamericano, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Creo que aquí el error de Donald Trump es que si alguien va a manejar la política interior y exterior de un país, no puedes alienar a tu tercer gran votante, porque ya sea que Donald Trump lo sepa o no, el tercer gran votante en Estados Unidos, después de por supuesto los blancos y después de por supuesto la gente de color y otras minorías, son los latinos en Estados Unidos, que representan a grosso modo 23-24% de la población total. Y muchos son puertorriqueños. Y si no son cubanos, y si no son todo lo que tú quieras. Pues al final Trump acaba de matar su posibilidad de una elección, alienando a 23-24% del electorado. Yo creo que hasta eso los republicanos, aun cuando son totalmente cuadrados y no consideran el voto moreno ni el voto latino, habría que considerar qué es lo que los republicanos pensarían si postulan a Trump, que es un hombre sin experiencia política. No, yo no creo que lo postulen, pero, o sea, muchos de los republicanos son ampliamente, coinciden con esta idea, no lo van a decir, claro, pero coinciden con esta idea. El republicano y también los demócratas, o sea, no están tan... Y tan prueba es que finalmente lo que hizo Obama fue eliminar el Medicare. O sea, y al eliminar el Medicare prácticamente le estás dando la torre a todos los latinos.
Obama tan noble, ¿no? Aquí hay que considerar que los destapados de esta semana en la política de Estados Unidos, y ojo que todavía falta algún tiempo para que empecemos. Bueno, está como, por ahí está la Hillary, ¿no? Está Hillary Clinton, que se abre y dice que ella va del lado de los demócratas. Sí, lo creo. No hay otro demócrata fuerte ahorita, salvo por dos gobernadores que están peleando ahí un poco. El de Illinois, que está joven, que tiene una familia joven, que está energético y que viene muy limpio. Y tienes otro gobernador que está en el suroeste, y siempre se me olvida el nombre, pero bueno, tienes tres gobernadores, dos hombres, una mujer. Hillary dice que tiene, y cito textualmente, que tiene los huevos suficientes para convertirse en la primera presidenta mujer. Hillary lo dijo así. Hillary, recordemos que es una de las primeras mujeres, la primera mujer que maneja la política extranjera de Estados Unidos, lo hace con bastante astucia, lo mantuvo en orden. Hillary, quien también tuvo un episodio subpsicótico durante su gestión. Bueno, Hillary que tuvo que aguantar las infidelidades. Esta aseveración se me parece análoga. Hillary tiene los huevos suficientes como aquí el secretario de Educación en 2008F, pero el secretario de Educación para poner una granja. Finalmente tenemos a Jeff Bush, el hermano más chico de la dinastía Bush. Del área de la Florida, ¿no? Sí, del área de la Florida, el gobernador que fue ampliamente criticado. Y que está en la hipótesis de que se fraguó el fraude de que llevó a la presidencia al hermano, ¿no? Finalmente, para la reelección del periodo. Ahí en la... No, más bien para su primer periodo. En la Florida parece ser el primero. Sí, el primero, para el 2000. El segundo tenía una cosa aquí en el saco. Efectivamente. Con un micro, ¿no? Que le decía que tenía que contestar. Efectivamente. Aquí Jeb Bush, que es un tipo que se juzga bastante limpio en términos de trayectoria, salvo por el fiasco de Florida en el 2000. Jeb Bush es candidateable para ser el candidato republicano. Sería el tercer Bush. Recordemos que el papá, el hermano... Sería el tercer Bush en menos de 25 años. Y es una candidatura que le conviene a muchos intereses de industriales, sobre todo de armas. Halliburton chorrearía por esto. eso. El famoso Halliburton que tiene como asistencia desde cuestiones de alimentos hasta cuestiones de telefonía. Es decir, es una empresa que mueve y redistribuye una serie de servicios. Aquí habría que considerar, en términos de geopolítica mundial, qué ocurre si gana Bush. Porque los últimos 8 años de Obama... ¿Tendrá que haber otra guerra? Los últimos 8 años de Obama se ha tratado de desmilitarizar lo que en 8 años anteriores Bush militarizó. Entonces sería interesante ver, porque ahorita este periodo de Obama, este final, hace 3 días se aprueba finalmente en el Congreso de Estados Unidos algo que nunca se había tocado, que era la tortura. Y dice, la CIA, el Ejército, Fuerzas Especiales, la Agencia de Seguridad Nacional, etcétera, no pueden usar tortura como medio de obtención de información. Pero ojo, esto significa que desde el 2000 se sabe, acordémonos de Abu Ghraib, ¿no? en el 2001, hombres desnudos, torturados, en prisiones, con perros asustándolos. Lo que pasó en Guantánamo con gente que venía de Irak y la mandaron a Guantánamo, que fue torturada, que fue conocido, ¿no? Todo, y esto es lo que nos enteramos. Se violaba este antiguo precepto de la Convención de Ginebra, claro, ¿no? Donde los prisioneros de guerra deben ser tratados bajo ciertas condiciones humanitarias. Está el trabajo de Klein sobre la doctrina del shock, porque finalmente eso fue, o sea, es esta idea de la terapia de shock para tratar de obtener información. La tortura en Estados Unidos se permite a partir de 9/11, el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York legitimó la violencia de Estados Unidos y por los siguientes 9 años... Legitimó una violencia mayor, o sea, la violencia de Estado. Okay. Legitimó por los siguientes 9 años la tortura y todo lo que quisieran hacer. A mí me parece que lo viable finalmente de Bush Jeff, finalmente en esto, a mí estribaría en cómo está el ciclo económico en Estados Unidos. Es decir, si ha crecido la economía norteamericana, a lo mejor no ganaría la elección, pero si no ha crecido, lo que impone de inmediato es la militarización de la economía, evidentemente, y una economía que tienda a una guerra. Mira, hay un dato que hay que considerar que es muy gringo y que es muy particular. Este año, hace un par de meses, sacaron una estadística del ciudadano americano promedio con respecto a sus armas. Obama, cada vez que ha habido algún incidente, por ejemplo, esta semana también un joven que se llama Dylan Roof, mata a sangre fría completamente a 9 personas en una iglesia en Charleston, en Carolina del Sur, la iglesia más antigua anglicana de color. Sale Obama casi con llanto. Y todos son negros. Todos son negros. Sale Obama casi con llanto diciendo,
esta es una catástrofe, sí, es algo que se pudo haber evitado, sí, y es un asunto donde una persona otra vez, desbalanceada mentalmente, logra asirse de un arma de fuego y ocasiona esto. Ok, a mí lo que no me gusta de esto es que cada vez que vemos este acto, este tipo de actos se ha repetido N cantidad de veces, ¿no? Se ha repetido. Vemos que la caracterización que se hace o la tipificación que se hace del acto es la que hizo Obama. Es decir, es un tipo desequilibrado mentalmente. Así tal cual. Pero cuando se ha señalado, yo pregunto, pongámoslo a la inversa, si el tipo en vez de ser un blanco fuese un tipo de origen musulmán, ¿qué se diría? ¿Que está desequilibrado mentalmente o que es un ataque terrorista? O que fue un fanático, o que fue un qué. Hablarían del terrorismo. Entonces, aquí también puede haber, por ejemplo, nunca se maneja la hipótesis que esto puede ser un terrorismo de orden conservador, ¿no? de la ultraderecha norteamericana, y no se maneja así, sino que para ellos es un tipo desequilibrado. Y en el otro caso son terroristas, y la connotación, aunque no lo parezca, es mayor del terrorismo que dentro del desequilibrio mental. Lo que pasa es que no les conviene ahorita el terrorismo. O sea, finalmente el gobierno de Obama ha disfrazado el terrorismo para decir el terrorismo ya no ocurre. Pues si Obama aparece así. Mientras que al revés, el gobierno de Bush lo que hizo fue cualquier incidente era convertirlo en terrorismo. Claro. Si no, ¿cómo fue que se permitió un perro en la calle era terrorismo? Era terrorismo. Por último, una nota para terminar, aparece... Bueno, ¿y qué te pareció esto de esta nota? Fue trágica, ¿no? O sea, 9 personas de color son asesinadas. Sí, claro. ¿No? El tipo está detenido. ¿Cuántos años tienes? Muy joven, ¿no? 21. Tiene 21 años. Pero de todas maneras ya... Bueno, nada más como dato cultural, ahí el CNN apuntan a que este hombre tenía lazos con los grupos de ultra supremacía blanca. Que sorprendieron una suástica nazi, no sé qué tanto. La bandera de la Unión. Por eso yo estoy diciendo que esto puede ser un atentado terrorista de la derecha. Lo es. De la extrema derecha. Lo es, e irónicamente, fíjate que aquí, porque no lo quieren colorear de otra forma, pero 9 de cada 10 personas de la ultraderecha nacionalista blanca estadounidense son republicanos. Claro. Totalmente claro, republicanos. Y del Ku Klux Klan, sí, amplios admiradores. Ahora, aquí lo que habría que decir es, ¿este tipo puede salir de la cárcel? Muy probablemente no. ¿No? ¿Se quitará una o 2 cadenas perpetuas? Sí, tranquilamente. Mira, de antemano en Carolina del Sur no hay pena de muerte, entonces ya pena de muerte no le tocó, pero por cada despachado, valga la expresión, se puede tomar entre 10 y 15 años dependiendo de la gravedad o la maldad con la que se mató. Ahí te va una ironía. Si tú le disparas a un tipo en el pecho en Carolina del Sur, esto salió como nota al calce, ¿no? Le disparas el pecho a un tipo en Carolina del Sur, te vas 10 años. Si le disparas en la cara, le estás quitando a sus deudos la posibilidad de ver al muertito la última vez. Y te vas 15. Te vas 15. Si hay un desfiguramiento, desmembramiento, si hay algo ya verdaderamente cruel, te vas 20. Ahora, yo me imagino que esto es un concurso de delitos y le van a sumar 10 por cada paisano y son 10 por 9. Ahora, ¿sí escuchaste que este fulano dijo que él quería iniciar una guerra racial? Sí. Sí, desde luego. Que quería iniciar una guerra racial. Y rápidamente lo cortaron. De hecho, el único que lo publica es CNN y lo publica como un apartado diminuto debajo de la noticia. Pero no lo pescaron las demás televisoras o no les interesó. Y los papás le habían regalado el arma. Ah, sí. Los papás habían regalado, o sea, imagínense regalarle a un hijo un arma, ¿no? O sea, mira, en un momento dado, ok, regala el arma a tu hijo, ¿no? Pero aquí también los papás tienen mucho que ver con a dónde lo estaban dirigiendo. Y no es mejor regalarle un viaje a Europa o que vaya a conocer museos, ¿no? ¿Sabes qué? Ya cuando tienes una persona de 21 años, ya con esa ideología, había una crítica que leí hace algún tiempo de unos papás que criaban a unas niñas y se las quería quitar al Estado. Porque las 2 niñas eran blancas, diminutas de 8 o 9 años y las tenían cantando. Y cantaban canciones raciales en contra de la gente de color, en contra de los hispanos, en contra de todo. Las niñas súper tiernas. Lo que el Estado, y esto es en Estados Unidos, lo que el Estado trataba de hacer era retirarle a las niñas y reubicarlas con padres adoptivos. Decía, es que ustedes las están criando para ser de ultraderecha y para odiar y ser racistas. O sea, aquí un niño, este chico de 21 años, es un chico que lleva un proceso de creación toda su vida. Y vinculado, la familia tiene que estar vinculada. La familia tiene que estar vinculada, debe ser para que le dieron el arma. Y pues darle el arma es darle el último paso para que hiciera lo que tenía que hacer.
Pero finalmente, si esta es la crianza, pues este es el resultado. Ahora, ¿A quién sorprende? Que entrevistaron a los padres y los padres estaban como conmocionados por el evento. Pero no se veían realmente conmocionados. Que decían que se condolían con los deudos, pero yo no lo creo. Yo no veo arrepentimiento ni veo penitencia ahí. No, yo creo que a lo mejor por la mente del papá pasó que esto es excelente que haya sucedido, lo lamentable es que no se haya... Que lo hayan cachado. Claro, que no se haya ocultado. Los vamos a dejar con una canción de Alan Parsons Project. Alan Parsons es un personajazo. Este tipo le hizo los mixes a los Beatles en los últimos 2 discos. ¿El ojo en el cielo? El ojo en el cielo. El último, uno de los mejores discos de Pink Floyd, el lado oscuro de la luna, el Dark Side of the Moon. Parsons les hace toda la remasterización y el enlace cuadrafónico. Fue muy importante. Sigue siendo importante, el tipo sigue vivo. Y Parsons hace una canción que me parece divertidísima, en la que dice: no me gustaría ser como tú. I wouldn't like to be like you. Entonces los dejamos con esa, volvemos.